Muy buenos días. En el marco del proyecto Memoria Política de la Biblioteca del Congreso Nacional, hoy entrevistaremos al ex parlamentario señor Luis Corvalán Lépez. Él fue elegido senador de la República en representación del Partido Comunista por la octava, hoy séptima agrupación electoral provincial de Ñuble, Concepción y Arauco. El año 1969, él fue reelegido por la tercera agrupación electoral provincial de Aconcagua y Valparaíso. Este periodo duraba hasta el año 1977. Ejerció su cargo hasta el 11 de septiembre de 1973, fecha en que fue disuelto el Parlamento. Buenos días, don Luis. Buenos días. Usted comienza sus memorias de lo vivido y lo peleado diciendo hijo de Moisés Corvalán Ursúa y de madre que nos expresa. ¿Podría explicarnos qué quiso decir con esta frase? Ya. Yo soy hijo de Moisés Corvalán y de Adela Lepe, que constituyeron una pareja, pero no eran casadas por el civil. El civil existe, dicho entre paréntesis, de fines del siglo XIX. El año que yo nací, 1916, recién existía, no funcionaba en todas las ciudades el registro. Bueno, entonces mi padre era profesor del Liceo de Tomé. Él fue quien abrió las puertas del Liceo de Tomé. Llevó las llaves, viajó hasta Talcahuano. No existía entonces el ferrocarril a Tomé de Chillán a Tomé, por Bariloche. Llevó las llaves, abrió el liceo. Esto fue poco antes de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial estalló el 28 de julio de 1914. Mi padre se casó con la de la Lepe, hija de campesino. Mis abuelos maternos, mi abuelo materno era un transportador de carga. Él tenía una flota de carretas, no de camiones, no existían los camiones, con una flota de carretas trabajaba como tal. ¿Qué recuerdos tiene especialmente de su padre y de su madre? De mi madre poco recuerdo, de mi padre poco recuerdo, porque se separó mi madre cuando yo tendría unos 2 años. Yo lo vine a conocer después. Así que poco recuerdo. Yo estudié en el Liceo Tomé, salí de tercera humanidades, me fui a estudiar a Chillán. Él fue algunas veces a verme a la Escuela Normal de Chillán, y después, cuando estaba más anciano, lo vi aquí en Santiago, ¿no? En San Bernardo, en Nos, ahí uno de los hijos otro que tenía de su segunda esposa, vivían por allí. Lo vi en ese tiempo. Y lo acompañé a sus restos al cementerio católico. Ahí fue sepultado. De mi madre tengo mucho más recuerdos. Ella vivimos con ella. Ella nos crió. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Son 5. Corvalán Lépez, 5. Y yo soy el penúltimo de los vivos. Y hay una hermana mayor que yo, Isabel. Todos los demás han fallecido. Bueno, mi madre era una mujer extraordinaria. Sí, todos mis recuerdos afectuosos para ella. Su vecina, doña Audolita, le decía cuando se enojaba, se disgustaba conmigo, y le decía: sácate las medias, Adela,
para que nos pegara con las medias. Pegara con las medias. Nunca nos castigó, nunca, jamás. Ella nos educó, se preocupó de nuestra salud, de nuestra educación. Ella se ganaba la vida cosiendo mantas de la fábrica de paños de Bellavista, esa que ha sido cerrada hace unos pocos meses. Costurera. Después la ayudó mi hermana mayor, la ayudó, trabajó y bueno, mi madre era una mujer extraordinaria. Después usted estudia en el Liceo de Tomé y cuenta que uno de sus compañeros de curso es otro ex parlamentario, don Renán Fuentealba. Sí. ¿Qué relación hubo entre ustedes mientras estaban en el liceo y posteriormente cuando se encontraron en el Congreso Nacional? La relación natural de alumnos de un mismo curso. No éramos muy amigos, no vivíamos en el mismo barrio. Él era de una familia más adinerada, que eran propietarios de la farmacia Moena, y después lo vine a encontrar en el Cruzonado. Ahí nos vivimos un poco más. Me acuerdo que hablé con él, lo llamé por teléfono y hablé con él en 1973, cuando estaba muy difícil la situación, preguntándole acerca de la posibilidad de que la democracia cristiana pudiera llegar a un entendimiento con Salvador Allende. Me dijo francamente, no es posible. ¿Y él fue expulsado también del país? Él estuvo expulsado del país. Estuvo expulsado del país y participó, yo también, en una asamblea internacional de solidaridad con Chile en Argelia. Y después hubo otra que en Madrid. En Argelia estuvo Felipe González, el socialista, el que fue jefe del Partido Socialista y jefe del gobierno español. Estuvo una diputada española, personalidades distintas. Empecé a la escuela normal en el año 31, era el más chico de la escuela y fumaba. Y los alumnos de los cursos superiores, yo era como su mascota, me querían muchísimo y me llevaban a fumar con ellos a su fumadero. Lo invitaban. O sea, en ese tiempo, el año 31, 32, 33, los años que yo fui estudiante de la Normal de Chillán, la situación económica en el país era muy, muy seria. Era la gran crisis con el cierre de la salitrera, y llegaban los cesantes con su familia, andaban por las calles, se agolpaban a las puertas traseras de la escuela normal para pedir las sobras de las comidas. La escuela normal estaba ubicada frente a la Plaza La Victoria en Chillán, y ahí en los bancos se sentaban los días de verano, medio de vestían, se sacaban las camisas para leer el diario, decían, es decir, para despioscarse. Entonces todo eso a mí me impactó mucho, pero además yo fui unos días de vacaciones, el año 31 a Tomé el primer año, que estaba en la escuela normal, y se produce la caída de Ibáñez, Carlos Ibáñez, el 26 de julio de 1931. Y había un señor, Manuel Cid, que vivía en Coliumo, una caleta que queda al sur poniente de Dichato, pero que le arrendaba una pieza a mi madre para alojar cuando venía a Tomé. Y ese día estaba en Tomé y me llamó y me dijo, vamos al desfile, porque había un desfile para celebrar la caída de Ibáñez.
y me pide, mire, ¿y tu pañuelo de Boy Scout? Me dice. Por ahí lo tengo, y búscalo. Y fui a buscar el pañuelo Boy Scout, lo rajó por la mitad y se puso en la mitad y me puso en el cuello a mí la otra mitad. Yo todavía no sabía qué es el significado del color rojo. Así ¿no? que esa fue su primera manifestación Esa política. fue mi primera manifestación política. ¿Cuándo usted ingresa al Partido Comunista? Yo ingreso al Partido Comunista creo que en el verano del año 32, o a fin del año 32, comienzo, sí, a fin del año 32. Pasé a ver a un zapatero amigo que había ahí en Tomé, de apellido Palma, Palmita lo llamábamos. Entonces me invitó a una reunión de comunistas que había en el Cerro Estanque de Tomé. Y yo acepté. Este Palmita era un tipo muy simpático. Él me decía que en ese tiempo de tanta miseria y cesantía y que así la gente que pedía limón, por la casa del zapatero pasa el hambre, pero no entra. Me decía. No entra. ¿Ah? Entonces yo lo acompañé y me gustó esa reunión y me quedé ahí. Y después cuando volví a la escuela normal, me puse en contacto con los compañeros ahí. Que ya tenían una organización en la escuela de Chillán, tenían una No célula. estaba bien, no tengo bien claro si era célula o era grupo avance, pero eran comunistas. Claro. Oiga, don Luis, ¿y qué siente usted cuando escucha la Internacional o cuando la canta? Alegría y emoción. Yo salí de la escuela normal como profesor, estuve en Iquique, profesor en la escuela Santa María. Me echaron antes de cumplir un año ¿Y por qué lo echaron? por hablar en un mitin del Frente Popular. Me echaron. Entonces me vine a Santiago y ahí trabajé en varias cosas, pero trabajé sobre todo como periodista en el vespertino Frente Popular que tenía el Partido Comunista. Entonces ¿Y la señora Lílica sí, era del norte o no? Vivía en el norte. Era de Iquique ella. Era de Iquique. Y como le dije, estuvo trabajando de secretaria y yo había sido, entré al siglo como reportero, fui encargado sindical, fue reportero Moneda, fue su director y fui director del siglo varios años. Cuando era director, ella era mi secretaria. Y cerraba la puerta de mi oficina para que no entrara gente a interrumpirme, a quitarme el tiempo, que contra secundaria. Cada rato cerraba la puerta. Y un día la cerró por dentro. Volví a Santiago, trabajé como secretario Carlos Contreras Barca, otra vez en el periodismo ahí. Y entonces me reincorporé, cuando triunfa don Pedro Aguirre Cerda, me reincorporé y me fui como profesor a Valdivia. Me fui a la escuela número 1. Pero antes de cumplir un año en la escuela número 1 Valdivia, el partido me pidió que me saliera y que me volviera a Iquique para trabajar allá yo en el periódico. ¿Y cómo se llamaba el periódico? El Despertar de los Trabajadores, famoso periódico fundado por Luis Emilio Recabarre. Me fui, así que no alcancé a trabajar de 2 años, menos de 2 años, entre el 35 y el 39 y parte del 40, el 39 me salí. Fui mal profesor, no fui buen profesor. Yo lo digo así. ¿Era buen profesor o mal profesor? No, lo digo, fui mal profesor, porque no hay nadie que sea buen profesional en el primer año. Claro, Sí, porque uno está aprendiendo. claro. Así que ahí y usted toma la decisión para quedarse trabajando en el partido.
Sí. ¿Qué tareas le encomienda el partido? El partido, no tomé la decisión. El partido me habla y que me quede definitivamente como periodista, que trabaje como periodista. Y yo estoy de acuerdo y me gusta. Y creo que era mi profesión. Yo estoy jubilado actualmente con 2 años de profesor, 24 de periodista y 12 de legislador. De senador. Sí. Así mi vida fue el periodismo. El año 1932, usted se integra al Partido Comunista y asume grandes tareas con muchas responsabilidades, como fue la de ser elegido secretario general del Partido Comunista en el año 1958. ¿Cómo vivió esa experiencia como secretario del partido? ¿Qué significaba ser secretario del partido? Bueno, para mí la militar en el Partido Comunista es una cosa muy agradable. Yo me siento feliz ser comunista. Luchar por la igualdad, por la justicia, por el mejoramiento de los niveles de vida del pueblo, por una nueva sociedad, para mí es una felicidad. Yo, cuando murió el secretario general del Partido Comunista que existía entonces, el año 48, Galo González, y me nombran a mí, yo le dije a los compañeros, por favor, yo agradezco, pero si estiman que no lo hago bien, no tienen nada más que hacer que cambiarme. Y lo hice varias veces en el curso de los 30 y tantos años. Yo me vine para acá en el año 83, estuve preso 3 años y 2 meses, después me echaron con mi señora, me echaron y ingresé clandestinamente en 1983. Y cuando ingresé, estaba aquí Gladys al frente del partido y tuvimos reuniones, un pleno, qué sé yo. Yo dije, compañero, si estiman conveniente que yo deje el secretario, ningún problema, yo sigo trabajando. No hay problema. Los compañeros, no hay problema, compañero. Bueno, al final hubo un congreso nuevo, qué sé yo, y una necesidad de hacer el cambio. ¿Y usted pensó algún día, don Luis, ser elegido parlamentario? No, yo no nací con la ilusión de ser parlamentario. Cosas de la vida, cosas de la vida. ¿Y el Partido Comunista, siendo secretario, le pide que se presente a parlamentario o cómo fue eso? No, el partido consideró, me había asignado secretario general, consideró que era bueno que el secretario general fuera parlamentario. ¿En qué proyecto se concentró más? Yo en la reforma agraria. La reforma en Chile era necesario producir grandes cambios en el terreno económico, en el campo. La reforma agraria era una necesidad. Jorge Alessandri lo había visto, incluso mandó un proyecto sobre la reforma agraria, pero la reforma agraria de Alessandri pasó a la historia como la reforma de Macetero. ¿Y por qué? Porque era no eliminaba el latifundio. No eliminaba el latifundio. Entonces después con Eduardo Frei Montalva se mandó un proyecto, ya era otra cosa. Esto ya era cuando existía en América Latina la revolución en libertad que lo planteaba Kennedy, y los demócratas cristianos tomaron esa bandera
también con su reforma, con su revolución en libertad. Y entonces propusieron la reforma agraria. Una reforma que tenía muchas cosas buenas, y ahí trabajé meses y meses intensamente en la discusión, coincidiendo con los demócratas cristianos en muchas cosas, en otras no. Donde tuvimos más diferencia fue en el tamaño de los predios. Porque en la ley se estableció que serían inexpropiables los predios que tuvieran menos de 40 o 80 hectáreas. 80 hectáreas de tierra, del tipo de tierra del río Maipo. ¿Con la productividad del río Maipo? Por la productividad. Entonces, es decir, una hectárea de tierra del río Maipo equivale a 10 hectáreas en Los Ángeles, por ejemplo. En el resto del país, claro. En el resto del país, bueno, es muy rica esa tierra. Entonces nosotros fuimos partidarios de rebajar, porque de lo contrario se expropiaba un fondo y se le dejaba al propietario una gran parte de tierra, más de lo que correspondía. O Claro. no se expropiaban determinados fondos porque no tenían una productividad superior a las 80 hectáreas. ¿Me entiendes? ¿Y en eso el Partido Socialista también apoyaba esto? Sí, el Partido Socialista estuvimos de acuerdo. Estaba Salomón Corbalán, que fue secretario general del Partido Socialista, murió en un accidente automovilístico. Él fue senador por ¿Rancagua? por O'Higgins y Colchagua, y se vino una madrugada y al llegar a San Bernardo ahí el auto chocó y murió. Éramos muy amigos. Le voy a decir, yo le decía, tú eres Corbalán con B de burro. Y él me dijo un día, y tú Corbalán con B de vaca. ¿Y qué otros cargos de responsabilidad usted estuvo en el Partido Comunista? Bueno, fue secretario general, fue parlamentario, pero ¿qué otros cargos tuvo de responsabilidad en el partido? Bueno, yo creo que lo dije, de secretario técnico de Carlos Contreras Labarca cuando él era diputado por Tarapacá y secretario general del partido. Después tuve... ¿Fue miembro de la Comisión Política? Miembro de la Comisión Política, sí, miembro de la Comisión Política. ¿Y fue encargado de alguna comisión en especial? Del periodismo, del siglo. No, eso era un frente. Hicimos cursos, yo escribí, no tengo, escribí un folleto sobre periodismo, fíjese, de cursillo. Hice curso de periodismo. Tuvimos periodistas obreros que formamos con Ricardo Fonseca. Trajimos de Lota, de aquí de Sewell y de aquí de Calera, del Cemento Menor. Ya. Obrero. ¿Y dónde funcionaba esa escuela? No, en el siglo. En el siglo. Sí. ¿Y qué presencia tuvieron los comunistas en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda? Nosotros lo apoyamos abiertamente. No tuvimos ministerio, no aspiramos a eso. No abogamos por eso. Don Luis, y cuando usted fue senador, ¿cómo era ser parlamentario comunista en el Congreso? ¿Eran discriminados, eran respetados? ¿Cómo trabajaba el Partido Comunista en el Parlamento?
Dina Massi dice en su libro Alibaba y los 40 senadores Sí. que ustedes eran muy buenos alumnos, que eran excelentes alumnos los comunistas. Bueno, Cuéntenos un poco. mire, ¿Qué sin- los parlamentarios comunistas defendían ante todo los derechos de los trabajadores y no hacían de la banca parlamentaria, no la transformaban en una herramienta no la usaban para hacer negocios y enriquecerse. Nuestro sueldo de profesores, de parlamentarios, se lo entregamos al partido y el partido nos daba sus otros sueldos. Y cuando triunfamos con Salvador Allende fuimos más lejos. Tomamos el acuerdo de que parte de los sueldos de todos los funcionarios públicos fuera a parar a las asociaciones, a las sociedades jardines infantiles, creo que Sí. se llamaba. Una que presidió Fidelia Herrera. Fidelia Herrera. Julia Araya hace tiempo, ya, que después fue parlamentaria. Ya. Silvia Araya. ¿Ah? Silvia Araya. Silvia Araya. Ya. Ahí le entregábamos nosotros A la Junta de Jardines Infantiles. el 50% de los sueldos de los funcionarios públicos, intendentes, gobernadores, qué sé yo. Bueno, ¿Qué recuerdos tiene usted de Salvador Allende como presidente del Senado y como presidente de la República? Y también de otras personalidades de distintas tendencias políticas. ya, ¿cómo estamos? Muy. Hoy estamos a 10 de septiembre. Y hoy se cumplen los 100 años de Allende, del nacimiento de Allende. Estamos a un centenario del ¿No es el 12 de junio? 12 de junio, ¿Mm? así no me acuerdo. Bueno, ya no importa. Pero este año se ha cumplido el centenario de Allende, ya, y la figura de Allende cada vez está a mayor altura, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Ha habido en todos los continentes, pero especialmente en América y en Europa, muchos homenajes, conmemoraciones sobre Salvador Allende. Neruda dice en una de las últimas páginas de su memoria que en la historia de Chile ha habido muchos presidentes chicos y solo 2 presidentes grandes: José Manuel Balmaceda y Salvador Allende. Y luego destaca que Salvador Allende especialmente ha sido mucho más grande y subraya la importancia de la nacionalización del cobre. La principal riqueza de Chile, no tengo para qué dar datos, porque todos los días se habla de los miles de millones de dólares de que dispone el fisco por la exportación del cobre. Pero sí tengo que decir de que se ha producido un proceso de desnacionalización. Porque hay una serie de... Ahora se habla, creo que La Escondida, una de las minas privadas, que está privada, que está produciendo más cobre que Chuquicamata. Entonces, esto es una barbaridad. ¿Cómo eran sus relaciones con el gobierno de Salvador Allende, usted como secretario general del Partido Comunista? No, las relaciones con Allende siempre fueron buenas. Yo tuve una reunión con él el día domingo 9
de septiembre en Tomás Moro. Fui junto con... ¿De septiembre del 73? Del 73, sí, fui junto con Díaz, ¿no? Con el subsecretario del partido. Conversamos ahí ampliamente, él estaba muy preocupado y ahí nos dijo que pensaba mandar un proyecto al Congreso para establecer un plebiscito, para que se pudiera resolver por plebiscito esos proyectos de ley relativos a las áreas de propiedad, donde había discrepancia con la oposición. Y cuando salimos nosotros, estaba afuera esperando entrevistarse con él Pinochet y el general Urbina. Entonces, no cabe ninguna duda. Conversaron sobre la materia y Allende les dijo que iba a mandar el proyecto. No tenía desconfianza en Pinochet. En Pinochet. Se lo había propuesto, se lo había propuesto Carlos Prat, bueno, que a ese no tenía mucha confianza, bueno, y entonces adelantaron el golpe. Allende iba a pronunciar el discurso en la universidad, ¿Técnica del Estado? Técnica del Estado, el día martes 11. Claro. Anunciando este el proyecto. El envío del proyecto de ley. Y dieron el golpe antes. Mire, el golpe está establecido ya, está en la historia, que tiene un origen norteamericano, es decir, es producto de la alianza del contubernio entre la oligarquía chilena y Estados Unidos. Cuando triunfó Allende, inmediatamente después del 4 de septiembre, viajó a Estados Unidos Agustín Edwards, el dueño del Mercurio, a entrevistarse, y se entrevistó con el presidente Richard Nixon, que era el presidente norteamericano. Eso lo tengo yo aquí ¿En su memoria? En memoria, pero está en las memorias de Kissinger. Exacto. Que era el hombre del Departamento de Estado, en la edición española y en la edición, en otro libro en francés. Lo tengo aquí. Ya. Entonces, él cuenta que Nixon poco menos que se vuelve loco y llama al jefe del servicio de inteligencia, ¿no? y le dice, mire, si hay necesidad de $10 millones para poder generar el golpe, yo los pongo. ¿Y qué trataron? Armaron querían que el Parlamento votara por Radomiro Tomic para que fuera presidente designado, porque la Constitución de aquella época y desde hace unos 40 años antes establecía que si en una elección presidencial un candidato obtenía, es decir, había más de 2 candidatos y ninguno obtenía la cifra repartidora, tenía que decidirlo el Congreso. No había segunda vuelta, sino tenía que elegirlo el Congreso Nacional, Congreso Pleno. Los senadores y diputados juntos. Entonces la maniobra era
que eligieran a Dradomiro Tomic. Dradomiro Tomic renunciaría porque era candidato también, era Tomic, era candidato Tomic, Tomic, Allende, ¿y cuál era el otro? Alessandri. ¿Ah? Alessandri. Sí. Entonces, y Alessandri. Entonces, que elegirían a Alessandri, o a Tomic, o incluso a Alessandri, y después renunciarían, y se llamaría elecciones. Y ahí llevarían a un demócrata cristiano. Esa era una de las jugadas. Claro, le falló. Claro. Entonces después armaron un secuestro del comandante jefe del ejército, el general Schneider se llamaba. Schneider, sí. Ya. René Schneider. Lo secuestrarían para provocar dentro de las Fuerzas Armadas un movimiento golpista. En una mirada retrospectiva a 30 y tantos años del gobierno de la Unidad Popular, ¿qué piensa usted? ¿Por qué fracasó el gobierno de la Unidad Popular? ¿Qué fue lo que pasó? El gobierno de la Unidad Popular no fracasó. No fracasó en realidad, ¿por qué no pudo salir adelante? Por supuesto. Claro. El gobierno de la Unidad Popular hizo muchas cosas. El cobre, la nacionalización del cobre, el cemento, el carbón, el hierro, las grandes empresas industriales como Madeco, Mademsa, las fábricas textiles, el comercio de exportación, el 80% del comercio de exportación, el 60% del comercio de importación, el comercio de distribución nacional en grande en un país. 8 de los 9 o 10 bancos privados que habían, todo eso lo nacionalizó, ¿no? Y estableció, intervino una infinidad de industrias, de acuerdo con decretos, con leyes que estaban establecidas. Estaba establecido que en el caso de conflictos insolubles o de falta de determinados productos, el Estado podía intervenir en empresas. Existía un decreto ley, no me acuerdo ya el número, del tiempo de Carlos Ibáñez del Campo, y que se había aplicado siempre. Bueno, en materia educacional, aumentó el número de escuelas, de estudiantes en las universidades, hasta milico en las universidades, hijos de mineros, trabajadores de Huachipato. La cosa que se me viene a la cabeza, pero eran miles que aumentó. Mejoró la situación de la mujer, elevó el salario mínimo, estableció que el Montepío, la mujer, fuera igual al del marido. Después eso lo cortó la dictadura y usted lo va a entrevistar, pregúntele, y Elwin lo restableció en un 25%. Claro. ¿Entiendes? Ahora la jubilación de la mujer quedó en 55 años, ahora está en 60. Exacto. Está en 60 años, era 55 años tipo de Allende. Bueno, en todo, en salud, viajó los famosos trenes de la salud que recorrieron el país, ¿no? Balnearios populares, 50 y tantos balnearios populares
con 500 personas cada uno, que Podían ir los trabajadores de las empresas, ¿verdad? La empresa a veranear. Bueno, es decir, una serie de hechos demostrativos de que era un gobierno que quería el bienestar del pueblo. El salario mínimo lo mejoró, etcétera, etcétera. Claro, yo me refería, cuando le decía, consciente de que usted, de que el gobierno norteamericano, ¿no es cierto?, jugó un gran papel en esto del golpe militar que se dio en Chile y que contribuyó al derribamiento del gobierno de la Unidad Popular. Yo me refería, cuando mirando hacia atrás, quería preguntarle si también hubo actitud de algunos partidos políticos en Chile que contribuyeron también a generar un poco de caos en el país. Internamente había... Ya. Eso quería preguntar. Bueno, de parte de los partidos hubo algunas fallas. Yo voy a mencionar varias. A los pocos, 2 o 3 meses después de asumir la presidencia de la República, fallece un diputado demócrata cristiano en Valparaíso. Entonces nosotros, los comunistas, éramos partidarios de apoyar al candidato, de reconocer el derecho de la democracia cristiana a presentar su candidato para llenar la vacante que era de ellos. En el Partido Socialista no hubo acuerdo y llevaron a su propio candidato. Se creó un distanciamiento entre la democracia cristiana y la UP, ese acuerdo. Allende era partidario también de reconocer ese derecho. Bueno. Eso fue una cosa. Usted me decía, perdóname, otra cosa. Que hubo actitudes en un momento determinado se organizó una marcha en Concepción. Es decir, se impidió en Concepción la marcha de la democracia cristiana. Los socialistas, los radicales, yo tengo ahí en el libro, lo puede ver usted, los 3 o 4 partidos, menos los comunistas y la API. No había que reconocer el derecho a expresarse. Exacto. No teníamos por qué. Íbamos a hacer el camino al socialismo por una vía pacífica en democracia y libertad. Había que dejarlo. Eso. Hubo errores al revés. Hubo momentos en que había que tomar mano firme frente a ciertas tendencias de parte de la derecha. Hubo por ahí un diputado, creo de Cautín, me parece que era de la derecha, en que hablaba que los únicos comunistas buenos son los comunistas muertos. Frase de aquella época. Eso revelaba la posición. A esa gente no se podía. El Mercurio, es decir, las páginas del Mercurio estaban abiertas a la propaganda contra el gobierno, a la antipropaganda y a fomentar el anticomunismo. El anticomunismo y el fascismo, y qué sé yo. ¿Qué significó el 11 de septiembre del año 1973 para usted? Bueno, ese es el peor día en la historia de Chile. El peor día en la historia de Chile. Y ese día usted ingresa a la clandestinidad. ¿Cuántas veces usted ha estado clandestino? Pero ese día la democracia se echaba.
la oposición a Allende, la lucha contra Allende de parte de la derecha, de parte del Mercurio, era que iba a establecer la dictadura comunista. Ya, asume Salvador Allende y se establece una democracia real, superior a la que había. Superior a la que había. En cambio, se instala la dictadura de Pinochet y se eliminan los partidos políticos de izquierda, se suprimen. Se suprimen por decreto, no se permite. Se declaran, ¿cómo se dice? Se cierra el Congreso. No, se declaran los otros partidos en receso. ¿Ya? Se cierra el Parlamento. Se cierran los diarios. El Siglo, Clarín, Última Hora, Puro Chile, el Despertador de los Trabajadores, el Popular de Antofagasta, etcétera, un diario de Concepción, una serie, se cierra, no hay prensa, termina el pluralismo político, el pluralismo periodístico, ¿no? Entonces, la democracia, y ellos que luchaban por la democracia. La dictadura que se implanta termina el año 89, ya. Y se establece una nueva democracia, pero una democracia trunca. No todos los partidos no ha vuelto el pluralismo político real. Nosotros somos un partido legal, sí, pero sin parlamentario. Nosotros tuvimos un parlamentario en el año 21, los primeros parlamentarios, Luis Cruz por Antofagasta, Luis Emilio Rocabarres por Tarapacá, tuvimos parlamentario en el año 26, el año 26, el año 32, siempre tuvimos parlamentario. No tuvimos parlamentario cuando se instaló el famoso Congreso Termal. En enero de 1930, Carlos Ibáñez del Campo, que plantó una dictadura entre 1927 y 1932, sí. Carlos Ibáñez del Campo está en las termas de Chillán y llama a los presidentes de los partidos conservador, liberal, radical y demócrata y les lee un artículo, una cápita de la ley de elecciones donde dice que si a una elección se presenta un número de candidatos igual al número de cargos que hay que cubrir, no hay necesidad de hacer elecciones. Obvio. Pónganse de acuerdo. Y así lo hicieron. Y lo hicieron y se repartieron. Tantos para el Partido Conservador, tantos para el Partido Radical, tantos para el Partido Liberal, tantos para el Partido Demócrata. Eso está aquí. ¿Y los comunistas? Fuera. Nada, fuera. Estuve clandestino durante el gobierno de Gonzalo Videla y durante el gobierno de Ibáñez. ¿El segundo gobierno de Ibáñez? El segundo gobierno de Ibáñez. Y bajo el gobierno de Pinochet. Sí. Y el Partido Comunista también ha estado varias veces clandestino, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué pasa con su familia en esos días de septiembre del 73? Mi familia, a mi hijo lo detienen. A mi hijo, yo tenía un hijo y 3 hijas. Y 3 hijas, sí. A mi hijo lo detienen. Él era ingeniero agrónomo, tenía 28 años. Era funcionario de la Corfo, trabajaba en la crianza, el desarrollo de la producción avícola. Lo torturan. Después en el Estadio Nacional, después lo llevan a Chacabuco, después lo echan afuera del país, murió ¿cómo
Bulgaria, según el informe de Rettig. Yo creo que lo tengo aquí, sobre la página tanto del informe Rettig, que ha establecido que murió de acuerdo con como consecuencia de las torturas recibidas. El Partido Comunista el día 11, ustedes se reúnen como comité político, ¿no es cierto? Como comisión política. Nos reunimos temprano en la mañana, bien temprano, a las 8 de la mañana, y levantamos la reunión a las 11 después de tomar una serie de acuerdos. ¿Y cuáles fueron esos acuerdos? Esos acuerdos fueron, entre otros, designar una comisión política especial que quedara encargada por Víctor Díaz. En vez de yo pasaba a la clandestinidad. Volodya a la clandestinidad, pero Volodya no estaba aquí, estaba en Europa en ese tiempo. De Gladys pasaba a la clandestinidad, ¿no? Tomamos una serie de acuerdos. ¿Y el partido da la orden a sus militantes de replegarse o de...? De replegarse, de retirarse peleando. Y usted sale a la Unión Soviética, ¿no es cierto? Sí. Exiliada a la Unión Soviética. Sí. ¿Y cómo se reúne con su familia allá? Bueno, yo me fui con la Eli. Allá estaban ya dos de mis hijas y una hermana de la Eli, una cuñada. Se habían ido a vivir allá. Una de mis hijas, la más chica, la María, que ahora ya tiene 30, no sé, 40 y tantos años, y la Viviana, que había sido expulsada de la universidad donde estudiaba. Ella. Eso fue con la tía allá. Y le dieron un departamento, y qué sé yo, y una pensión allá. Y después llegamos nosotros, nos dieron una casa distinta. Después nos cambiaron a otra casa. Dos departamentos tuvimos juntos. Departamentos, buenas condiciones. Un sueldo, 1.000 rublos creo que era. Teníamos auto a disposición. Cada vez que yo tenía que salir, llamábamos un auto. Podían usarlo. Lo manejaban, yo no ellos, con chofer, qué sé yo. Y yo tenía un intérprete. Así que yo no aprendí ruso porque la Lili sabe más que yo. ¿Y usted vuelve a Chile? ¿Qué año ingresa clandestinamente a Chile? El año 83. Sí, el año 83, 83. A ver, déjeme buscar aquí. 80 era que... 83. ¿Y cómo lo hace? Esa es una historia aparte. Cuéntenos su cambio. Me cambiaron. Lo cambiaron. Me cambiaron. Yo tenía así la nariz. Me la cortaron aquí. Ya. Me acuerdo muy bien. Eso era lo que más lo identificaba, su nariz, que era característica. Me llevaron a un lugar de Moscú con médicos y ahí mismo me operaron. Yo vi toda la operación con el computador al lado. Entonces aquí me hacía así, me cortaba aquí. Aquí el huesito de aquí, dentro. Y después me hizo así. Me cortaron aquí. Porque yo tenía los párpados más caídos. O sea que se libró de pagar una cirugía. Me cortaron aquí. Me estiraron la cara, qué sé yo. ¿No? Y esto lo hizo un ruso soviético que había peleado en la guerra, tenía
tenía pies veros, y después había estudiado medicina. Y después Pero qué brutal tener que mirar la operación. ¿Y por qué? Después de eso, no. ¿Fue su opción? Sí. Después estuvimos ahí, no sé, 2 meses, qué sé yo, y caminando, así. Ya. Y me vine yo a Buenos Aires con una compañera, me trajo. Y ahí ingresa con una identidad falsa, ¿no? Por supuesto. Sí, con identidad falsa. Y después salí una vez con otra identidad falsa. Con otra identidad falsa. Sí. Tuvo varias. Sí. Y tenían... Oye, entre paréntesis, eso no estaba aquí, la identidad falsa, ¿no? No apareció aquí. No. En sus cosas, Sí. ¿no? No, ¿Y qué nombre usó? Pucha, ni me acuerdo, ya ni me acuerdo. Cuando entré aquí venía como colombiano. Ya. Pero después tuve con otra entidad. ¿Y cómo lo hacía acá para poder mantenerse acá? ¿Arrendaba casa? ¿Qué? Aquí arrendábamos casa. Mire, ¿usted ha visto la fotografía? Sí. Bueno, arrendábamos casa, pues, si no. Sí, Usted tuvo una vecina muy... Era muy importante es el vestuario. Yo usaba siempre terno, con chalecos, camisa blanca, corbata, todo eso lo dejé. Ya. Y pasé a usar ambos. Ya. Entonces eso ya era una cosa, eso me ayudó. Sombrero también, ¿no? Dejé el sombrero. Su manta característica. Sí, dejé la manta, la manta. Bueno, y no hay que hablar mucho, no hay que hablar en público, porque la voz es una cosa que se conoce. Claro. Y yo estuve bien, tuve varias casas. En una de las últimas que tuve, fue una casa que se compró aquí en calle, en la penúltima calle que aquí por ¿En La Reina? La Reina para arriba, la última es Casanova. Carlos Casanova. Carlos Casanova. Y abajo, la que viene para acá, ahí no me acuerdo ya la calle, ahí viví yo al lado de la famosa Maquica, que es la actual diputada Cristi. María Angélica Cristi. María Angélica Cristi, que entonces era alcalde de La Reina, de La Reina. O de Peñalolén. O de Peñalolén, no había municipalidad en Peñalolén, me parece. O de Peñalolén, no sé. Después Peñalolén. Y cuando nos fuimos allí, ella fue a visitarnos, a saludar a sus nuevos vecinos, que les llamaba la atención además porque nosotros construimos una casa con piscina y estaba arriba de un cerro, en una parcela, de manera que había un camino así, pavimentado, con portón automático. Es decir, tenían que ser ricos, solamente ricos. ¿Y usted con quién vivía ahí? Con una compañera y otro matrimonio de cuidadores. En septiembre de 1980,
con motivo, no me acuerdo con qué motivo, yo pronuncié un discurso en la sala de las columnas en Moscú, local de los sindicatos. Y aquí se iba a realizar el plebiscito del 10 de septiembre, creo que fue 20 de septiembre. Se iba a realizar el plebiscito para implantar la Constitución de Pinochet. Claro. Entonces, yo pronuncié un discurso en el cual sostenía que con esta Constitución de Pinochet se afianzaba en un sistema absolutamente antidemocrático, una dictadura brutal, que había que echarla abajo de otra manera, que no bastaban las protestas, los reclamos, los mítines, qué sé yo, las salidas callejeras, las cosas en las murallas, no. Entonces que había que usar todas las formas de lucha, incluso de violencia aguda, incluso armada, incluso formas de lucha armada, pacífica y no pacífica. Y armada. Ya. Y entonces esta política se fue extendiendo, fue un cambio el empleo de una nueva táctica, no una nueva línea, una nueva táctica. Ya. Y esto fue apoyado por la Unidad Popular. Fue poco a poco, y hasta por la democracia cristiana. Fue recibida y fue recibida por simpatía por el pueblo. Y hubo aquí muchas manifestaciones, hubo cortes de energía eléctrica, asaltos a armerías, bueno, y después fue el intento de tiranicidio a Pinochet, por ahí, y se internaron armas por el norte de China, porque se pensaba que podían utilizarse esas armas. Entonces, yo le digo que si el Partido Comunista no hace esas cosas, la dictadura dura más tiempo, ¿no? Porque vieron aquí también los más reaccionarios, vieron que era el peligro de que se impusiera el Partido Comunista por las armas. Bueno, de hecho el gobierno norteamericano envió un emisario a Chile, ¿verdad? Emisario, Robert Gelbart. Robert Gelbart, claro. Y habló con todos los presidentes de todos los partidos y le dijo, tienen que ponerse de acuerdo. Pues si no, los comunistas van a tomarse el poder. Sí. O sea, había preocupación. Sí. ¿Y la política de rebelión popular no se pudo seguir aplicando hasta derribar a Pinochet? ¿O usted considera que sí? Que... No, después de... A ver, después que hubo... Después se estableció el plebiscito, se acordó, llegaba a un acuerdo entre la democracia cristiana, entre un sector de la oposición y la dictadura. Llegaba a un acuerdo. ¿Ese fue el acuerdo nacional? Sí, llegaron a un acuerdo. Don Luis, volvamos al año 85 y miremos qué pasaba en el ámbito internacional en ese tiempo. Usted viaja a la Unión Soviética ese año, que eran los inicios de la perestroika. ¿Cómo fue ese momento para el pueblo soviético? ¿Cómo lo pudo percibir usted? ¿Y qué posición tomó el Partido Comunista chileno respecto a la situación que vivía el Partido Comunista soviético? Bueno, yo en el año 85 estaba aquí clandestinamente. Había ingresado en 1983 y en 1985, en marzo o abril, para la Pascua
para la Pascua, para Navidad, ¿cómo se? No, 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 no. No, para la Pascua de Resurrección. La Pascua de Resurrección. Es cuando mataron a Guerrero, Natino y Parada, ¿se acuerdan? Sí. Ya, entonces en esos días yo aproveché, por así decirlo, las circunstancias, salí nuevamente exiliado. Salí clandestinamente porque tenía que operarme y los médicos recomendaron que me operara afuera, que era peligroso que me pudiera operar aquí. Peligroso políticamente, Claro. ya, podían Podía ser reconocido. ubicarme. Ya. Entonces me encontré allí, esto fue ya los días del 5 de mayo, el aniversario de la derrota de Hitler, del fascismo, de la guerra, y me encontré con Gorbachov, a quien no conocía. ¿Y el pueblo soviético cómo estaba contento? Y entonces pude conocer opiniones sobre sí. La mayoría de la gente estaba conforme, contenta. Pero al poco tiempo, no pasó mucho tiempo, y el descrédito por la perestroika fue subiendo, fue aumentando. El otro día tuve aquí unos amigos rusos, le pregunté yo por si la mayoría de la Unión de los soviéticos volverían al socialismo. Él me dijo que cree que un 50% más o menos de la población mira con simpatía al régimen anterior. O bien o adhiere a la causa del socialismo. No. Pero reconocen de que se cometieron muchos errores y que si se construye mañana allí o en cualquier parte que se construya un sistema socialista, tiene que ser evitando los errores que se cometieron en tiempos de Stalin especialmente, pero también de Gorbachev, de los sucesivos gobiernos soviéticos que hubo allí. ¿Y qué mensaje le entregaría usted a la juventud de nuestro país? Particularmente a aquella que no tiene interés en inscribirse en los registros electorales y que no tiene interés en votar. Que sigan luchando por sus intereses, que han librado batallas muy importantes por la educación y deben seguir luchando, no son pocos, y deben participar más en las elecciones, exigir mayor participación de la juventud en los cargos representativos. Sí. ¿Y cuál es su legado, don Luis? Mi legado, seguir la lucha hasta el final de mi vida.